Bienvenidos. Comenzamos con la lectura, continuamos con la lectura del Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita. Bueno, nos quedamos la vez pasada en el capítulo 3, en el texto número 30. Si mal no recuerdo, llegamos hasta el 30. Sí. Vamos a leer el 30 de ahí en adelante. Yo no tengo mis notas acá. Antes de empezar vamos a hacer una invocación. Si quieren acompañarnos, pueden poner manos en plegaria o simplemente escuchan, cada uno decide. Cantamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 veces. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Qué linda que es la invocación, ¿no? Porque como que a uno lo centra y nos trae a todos en un momento oportuno para continuar con nuestra lectura, para traer auspiciosidad a este momento tan especial. Bueno, empezamos entonces, volvemos, ¿se acuerdan? Bhagavad Gita, entonces capítulo 3. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el capítulo? ¿Alguien me puede decir? Sandra, que está aquí por ahí, ¿se acuerda? Karma Yoga, bien. Bien, Sandra. Bien, Sandra estudió. El capítulo 3 se llama Karma Yoga. Y habíamos llegado hasta el texto 30. Sí, vamos a empezar directamente entonces en el 31, si les Pero parece. vamos a leer el 30, ¿El 30 querés la leerlo otra traducción. vez? Sí. Sí, bueno. Vamos a leer el verso 30. Pero si lees el 30 vas a tener que leer el 29. Porque el 30 empieza por consiguiente, o sea, Bueno, está atado el vamos a 29. leer el 29. Empezamos con el 3, 29. Leemos traducción del 29. Me toca a mí leer. ¿Viste vos? No, Sí, bueno. 29 y 30 traducción. Y después a partir del 31 leemos la traducción y el significado de Srila Prabhupada. Recordamos que todas las traducciones que estamos leyendo y los significados son hechos por su divina gracia, Abhay Charanaravinda Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Bueno, 29. Bien. Confundidos por las modalidades de la naturaleza material, los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan. Pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento de que adolecen los ejecutores. 30. Por consiguiente, pelea, oh Arjuna, entregándome a mí todas tus obras, con pleno conocimiento de mí, sin deseo de ganancia, sin sentido de posesión y libre de letargo. 31. Aquellas personas que ejecutan sus deberes de acuerdo con mis mandamientos y que siguen estas enseñanzas fielmente sin envidia, se liberan del cautiverio de las acciones fruitivas. Significado. El mandato de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, constituye la esencia de toda la sabiduría védica y, por lo tanto, es verdadero eternamente y sin excepción. Así como los Vedas son eternos, asimismo, esta verdad de conciencia de Krishna es también eterna. Uno debe tener fe firme en ese mandato, sin envidiar al Señor. Hay muchos filósofos que escriben comentarios acerca del Bhagavad Gita, pero que no tienen fe en Krishna. Ellos nunca se liberarán del cautiverio de la acción fruitiva, pero un hombre ordinario que tenga fe firme en los mandamientos eternos del Señor, aunque sea incapaz de ejecutar esas órdenes, queda liberado del cautiverio de la ley del karma. Al comienzo del cultivo de conciencia de Krishna, puede que uno no ejecute cabalmente los mandatos del Señor, pero por el hecho de uno no estar resentido con ese principio y trabajar sinceramente, sin tomar en cuenta derrota ni pesimismo alguno, es seguro que será promovido a la etapa de conciencia de Krishna puro. 32. Pero de a saberse que aquellos que,
por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento y han arruinado sus esfuerzos por lograr la perfección. Les pregunto, ¿a quién están envidiando? O sea, cuando dice acá ¿por envidia a quién o de qué? ¿Qué sería eso? ¿Qué se les ocurre? Abran sus micrófonos si quieren. O sea, acá de vuelta leemos el verso, dice, pero ha de saberse que aquellas personas que por envidia no hacen caso de estas enseñanzas y no las siguen habitualmente, están engañados y desprovistos de todo conocimiento. O sea, a esas personas no se les... ¿A quién envidian? Claro, la pregunta es esa, ¿quién envidia? Yo creo que a Krishna, porque queremos controlar y manejar nosotros, ¿no? Acá, claro, acá Sandra dice que a Krishna, porque en realidad nosotros queremos ser los que controlamos y los que manejamos todo, Y lo que disfrutamos. y los que disfrutamos, y queremos disfrutar de los frutos de nuestra acción, ¿no? Entonces, es exactamente esa la respuesta. No sé si alguien más quería, vi que alguien abrió micrófono, no, estamos todos bien. Entonces, bueno, Sandra nos contestó la respuesta correcta. Bien. 32. Falta el significado. Aquí se expresa claramente el defecto de no estar consciente de Krishna. Así como hay un castigo por desobedecer la orden del supremo mandatario, también hay indudablemente un castigo por desobedecer la orden de la suprema personalidad de Dios. Una persona desobediente, por eminente que sea, no sabe nada acerca de su propio ser, ni del Brahman supremo, ni de Paramatma, ni de la personalidad de Dios. Debido a que tiene un corazón hueco, por lo tanto, no hay esperanzas de que ella perfeccione su vida. 33. Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Significado. A menos que uno esté situado en el plano trascendental de conciencia de Krishna, no puede liberarse de la influencia de la modalidad de la naturaleza material, tal como lo confirma el Señor en el capítulo 7, 7:14. Por consiguiente, incluso a la persona que en plano mundano tiene la mejor educación de todas, le resulta imposible salirse del enredo de Maya, simplemente mediante el conocimiento teórico o separando al alma del cuerpo. Hay muchos espiritualistas de nombre que externamente se hacen pasar por gente adelantada en la ciencia, pero interna o privadamente se hallan por completo bajo el control de las modalidades específicas de la naturaleza que son incapaces de superar. Puede que uno sea muy erudito en términos académicos, pero debido a su prolongada asociación con la naturaleza material, está cautivo. El proceso de conciencia de Krishna lo ayuda a uno a salirse del enredo, incluso a pesar de que uno esté dedicado a sus deberes prescritos en términos de existencia material. De manera que, si uno no está plenamente consciente de Krishna, no debe abandonar los deberes propios de su ocupación. Nadie debe abandonar repentinamente sus deberes prescritos y volverse artificialmente un supuesto yogi o trascendentalista. Es mejor encontrarse en la posición que le corresponde a uno y tratar de llegar al estado de conciencia de Krishna bajo un adiestramiento superior. De ese modo, uno puede liberarse de las garras de Maya de Krishna. Acá cuando hablan, me gustaría leer de vuelta el verso, dice, incluso el hombre que posee conocimiento, verso 33, actúa conforme a su propia naturaleza. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la propia naturaleza? ¿Qué sería la propia naturaleza? Bueno, ¿contestando ellos o podemos Sí, contestar todos? puedes contestar Bueno, también. gracias. Lo que llamamos el Dharma. ¿Cómo? El Dharma sería. La naturaleza de uno puede estar relacionada al Dharma, porque de acuerdo a tu naturaleza, probablemente el tipo de Dharma que, por ejemplo, si yo tengo una naturaleza maternal, lo más probable es que yo busque ser madre y formar una familia. Pero primero viene la naturaleza, ¿no? No es que el Dharma define tu naturaleza, sino que puede ser al revés, ¿no? Es No, al y revés. recuerden, ¿se acuerdan cuáles son las tres modalidades de la naturaleza material?
Sí. Ah, ¿Cuáles son? Aye. Las tres modalidades. Las tres. ¿Eh? Ignorancia, pasión y bondad. Las tres unas. Claro, tres exactamente, muy bien. Entonces, la primera es bondad, que se llama en sánscrito, se dice sattva, para que empiecen a aprender algunas palabras también. Sattva es la modalidad de la bondad, ¿sí? De las gunas, es, digamos, la mejor, digamos, entre comillas. ¿A dónde apuntamos? Claro, que queremos desarrollar bondad. Pasión es la segunda, que también, aunque por ahí no es a la que apuntamos, es necesaria, porque si no, no haríamos nada, es lo que nos genera la acción, Acción. que es la pasión y se llama rayas, rayas. Sattva era bondad, rayas es pasión. Y la última se llama tamas, en sánscrito, que es ignorancia, y que es como la que menos buscamos porque es más... Pero no es ignorancia de no saber, sino es la ignorancia de estar, la vagancia, las drogas, el El alcohol, el letargo, letargo. el dormir mucho, es como un no, hoy estoy re tamásica, pueden decir los devotos. Es cuando dormí mucho y Tienes estás así, cama, con el pijama y son las 4 de la tarde. Estoy re tamaguna, decimos. Entonces, es eso, es como que estás en la modalidad de la ignorancia porque estás así, como más dark, por decirlo, ¿no? Claro. Más en la oscuridad. Entonces, ¿qué significa esto? Volvamos a leer el verso. Entonces, si sabemos que hay tres modalidades de la naturaleza material, como bien lo menciona ahí, todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las tres modalidades, que todos los seres humanos tienen un poquito de cada una de las tres. Y Y a en veces cada momento, mixtas. claro, que por lo menos un poquito, tienen una mezcla de las tres. No es que alguien es solo sádvico, o solo rayásico, o solo tamásico. Todos tenemos un poquito de las tres, pero claro, en diferentes porcentajes. Y de acuerdo al momento del día, también, por ejemplo, se dice que el día en la mañana hay un horario que es más sádvico, después otro momento que es más rayásico, que es cuando es mejor comer porque uno digiere mejor, y tamásico, que es cuando es mejor irse a dormir, a descansar. Entonces son momentos del día. Entonces todo tiene estos ciclos, que quiere decir que nosotros tenemos de los tres componentes. Y también depende del momento de la vida, ¿no? Claro, también. Cuando somos más jóvenes estamos más rayásicos, cuando estamos más viejitos estamos más en la bondad, y cuando estamos más chiquitos estamos más en tamas. Los niños duermen más, o sea, entonces, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? Que cada uno tiene, digamos, un porcentaje específico de cada una de las tres modalidades. Entonces, de acuerdo a cómo le afectan las modalidades de la naturaleza material, es la naturaleza que tiene, ¿no? Entonces, si se fijan, hay personas que son más activas, uno podría decir que son más rayásicas, personas que siempre están como más lento, todo, les cuesta levantarse a la mañana, por ahí les pega un poco más tamagunas, y otras personas que las ves siempre ecuánimes, tranquilas, no se alteran, y por ahí son más sádvicas, ¿sí? Generalizando. Entonces, de acuerdo a esos porcentajes, digamos, que tengamos de cada una, siempre pensando que tenemos de las tres, que entre las tres formamos 100. Si estuviéramos totalmente balanceados, sería un tercio de cada una. Sí, pero nadie, o sea, es raro estar así, pero bueno, por ahí alguien tiene un poquito de las tres. Casi siempre vamos más entre tamas y rayas. Pero Sí. acá justo la pregunta dónde va es, por más que tengas conocimiento, tu naturaleza igual afecta a tu vida. Entonces, si una persona es más rayásica, por más que tenga el conocimiento, su tendencia es ser más rayásico, ¿no? El conocimiento hace que eso vaya de a poco bajando, pero tiene esa naturaleza, la tiene intrínseca. Pero se puede atenuar un poquito, ¿no? Claro, se puede atenuar, pero Pero no está. se puede reprimir. El que tiene esa naturaleza de hacer y que es activo y que vos lo pongas a, no sé, a sentarse a meditar 12 horas por día va a ser imposible, no va a poder con su cuerpo porque tiene esa naturaleza de hacer. Y al revés, el que tiene una naturaleza un poco más calmada, más tranquila, si uno lo pone a activarse todo el día, le va a costar.
¿no? Entonces no hay que reprimir lo que dice. Entonces acá lo que Krishna le pregunta es, ¿qué puede lograrse con la represión de la naturaleza que ya tenemos? Entonces es bueno que uno introspectivamente entender cuál es la naturaleza de cada uno y entender que en realidad no es de uno, sino que es de este cuerpo que nos tocó y de qué es cómo nos afecta a Krishna mismo, porque en definitiva las gunas son parte de la energía externa de Dios. Entonces, cómo eso nos afecta al cuerpo, que no quiere decir que eso seamos nosotros, ¿no? Como que hay que tratar de diferenciarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto o quiere hacer algún comentario. Hola Marcelo, ahí vi que conectaste. Lali, también bienvenido. Melissa. Vamos por el 33 a los que recién se A conectan. los que recién se conectan, pasamos ahora al verso 34. 34. Bien, Bueno, continuamos. continuamos. Existen principios para regular el apego y la aversión relacionados con los sentidos de sus objetos. Uno no debe quedar bajo control de ese apego y esa adversión, pues ambos son obstáculos en el sendero de la autorrealización. Significado. Aquellos que están conscientes de Krishna se muestran reacios naturalmente a ocuparse de la complacencia material de los sentidos, pero aquellos que no se encuentran en ese estado de conciencia deben seguir las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas. El disfrute desenfrenado de los sentidos es la causa del enjaulamiento material, pero aquel que sigue las reglas y regulaciones de las escrituras reveladas no se enreda con los objetos de los sentidos. Por ejemplo, el disfrute sexual es una necesidad del alma condicionada, y el mismo se permite bajo la licencia de los vínculos matrimoniales. De acuerdo con las disposiciones de las escrituras, está prohibido tener relaciones sexuales con cualquier otra mujer que no sea la esposa de uno. A todas las demás mujeres, uno las debe ver como su propia madre. Pero a pesar de dichas disposiciones, el hombre aún se siente inclinado a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Esas propensiones deben ser contenidas. De lo contrario, se volverán obstáculos en el sendero de la autorrealización. Mientras existe el cuerpo material, se permite satisfacer las necesidades del mismo, pero bajo reglas y regulaciones. Y, no obstante, no debemos depender del control de esas concesiones. Uno tiene que seguir esas reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo a uno por mal camino. De la misma manera en que incluso en los mejores caminos siempre hay una posibilidad de un accidente. Aunque los caminos sean mantenidos muy cuidadosamente, nadie puede garantizar que no habrá peligro en ellos, ni siquiera en el más seguro de todos. El espíritu de disfrutar de los sentidos ha estado vigente durante muchísimo tiempo, debido a la asociación con la materia. Por lo tanto, a pesar del goce regulado de los sentidos, hay muchas posibilidades de caer. Así pues, también debe evitarse por todos los medios cualquier apego al disfrute regulado de los sentidos. Pero el apego al estado de conciencia de Krishna o actuar siempre en el amoroso servicio de Krishna lo desapega a uno de toda clase de actividades sensoriales. De modo que nadie debe tratar de desapegarse del estado de conciencia de Krishna en ninguna etapa de la vida. Desapegarse de toda clase de apegos sensuales tiene en fin de cuenta el único propósito de que uno se sitúe en el plano de conciencia de Krishna. Muy buena esa analogía, ¿no? Del camino, cuando dice: uno debe seguir las reglas y regulaciones sin estar apegado a ellas, pues la práctica de complacer los sentidos bajo regulaciones también puede llevarlo a uno al mal camino. De la misma manera en que incluso en los mejores caminos siempre hay posibilidad de un accidente. Por más que uno esté enfocado en su proceso, en seguir todas las reglas y regulaciones, siempre puede haber un accidente. Así que tenemos que siempre estar atentos al timón o al volante de nuestra vida, ¿no?
Y algo que me gustaría enlazar son estos dos versos, ¿no? Porque el verso anterior lo que nos habla son de nuestra naturaleza material. Y en la naturaleza material nosotros, digamos, decimos qué es lo que nos afecta más. Por ejemplo, no sé, si alguien tiene una tendencia más hacia rayásico, por ejemplo, y le gusta, no sé, por decir, qué sé yo, el alcohol, ¿sí? Que lo levanta y lo activa, ¿sí? Esa es la tendencia que tiene uno. Y en este verso, ya en el 34, este empieza a decir, existen principios para regular el apego. O sea, nosotros tenemos determinadas naturalezas, determinadas formas de que nos afectan la naturaleza material, cada uno tiene que ir descubriendo cuál es la propia, todos tenemos alguna hacia la que nos Tendencia. sentimos atraídos. Y lo que dice acá, existen principios para regular tanto el apego como la aversión. Y en el verso anterior nos dice, tampoco sirve reprimirlo. Lo que acá la propuesta, digamos, del Bhagavad Gita no es reprimas tus sentidos. Y acá dice, existen principios para regular el apego y la aversión, relacionados con los sentidos y los objetos de los sentidos. O sea, en este caso, el objeto sería el alcohol, el sentido sería la lengua y yo me siento atraído hacia eso, ¿sí? Entonces, acá dice y si se fijan en el significado de Prabhupada, lo que nos dice es transformarlo. No es tanto reprimirlo, sino entender cuáles son los principios regulativos y cómo transformamos este deseo o esta modalidad que tenemos que nos afecta para que se vuelva en un deseo por algo superior, que se acuerdan que ya habíamos leído en el verso 259, tratando de buscar un gusto superior para transformar nuestros deseos, digamos, que nuestras modalidades van a estar siempre ahí, como dijo bien Xiang. El camino tenemos que saber, por eso es importante que cada uno entienda su modalidad, porque el camino va a tener siempre algún bache y que vamos a poder caer si no vamos atentos. Entonces tenemos que estar atentos. Bueno, mi modalidad es esta, entonces yo no voy a ir a los bares, me voy a si yo ya sé que tengo esa tendencia y quiero transformarme, quiero ir hacia limpiar mi conciencia, hacia crecer espiritualmente y me quiero alejar de eso porque sé que eso me lleva a un estado de conciencia que no deseo, entonces no voy a ir a lugares donde se vende alcohol porque yo sé que mi modalidad me lleva hacia ahí, entonces trato de evitarlos. Pero lo más importante, que es lo que dice Prabhupada al final, lo que yo voy a tratar de hacer es de transformar mi deseo. Y eventualmente, ¿cómo? Haciendo conciencia de Krishna. Y poco a poco ya el alcohol cada vez se va transformando mi propio, eh, por ahí también se transforman un poco cómo me afectan las modalidades y se van transformando los deseos, buscando y encontrando este gusto superior. Y algo último para agregar, está bueno ahí que dice el significado, la traducción, dice, ¿qué puede lograrse con la represión, no? ¿Y qué es la represión? Es mucha presión también, ¿no? Uno tiene mucha presión y ¿qué pasa cuando hay mucha presión? Las cosas explotan, no se pueden contener. Entonces la represión va a llegar a un momento que va a explotar. Entonces lo que hay que hacer, como bien dijo Gemalá te explicó, es transformar esa situación por algo superior. Bueno, 35. Este verso es muy interesante, así que escuchen con atención, por favor. Es muchísimo mejor desempeñar los deberes de uno, aunque tengan sus imperfecciones, que desempeñar los deberes de otro a la perfección. Es preferible encontrar la destrucción mientras uno ejecuta su propio deber que el dedicarse a los deberes ajenos, ya que es peligroso seguir el sendero de otro. Significado. Por lo tanto, uno debe desempeñar sus deberes prescritos con plena conciencia de Krishna, antes que aquellos que prescribe para otros. Los deberes prescritos en términos materiales son aquellos que se estipulan según la condición psicofísica de uno bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material. Los deberes espirituales son los que el maestro espiritual ordena para el servicio trascendental de Krishna. Más, ya sea en términos materiales o en términos espirituales, uno debe aferrarse a sus deberes prescritos, incluso hasta la hora de la muerte, antes que imitar los deberes prescritos de otros. Puede que los deberes en el
plano espiritual sean diferentes a los deberes en el plano material, pero el principio de seguir la indicación autorizada siempre es bueno para el ejecutor. Cuando uno se halla bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza material, debe seguir las reglas prescritas para su situación específica y no debe imitar a los demás. Por ejemplo, un brahmana, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad, es no violento, mientras que el kshatriya, el cual se halla bajo la influencia de la modalidad de pasión, se le permite ser violento. Así pues, para un kshatriya es mejor morir siguiendo las reglas de la violencia que imitar a un brahmana que sigue los principios de la no violencia. Perdón, un segundo. Acá se acuerdan, Kshatriya, ¿quién era? Arjuna. Nuestro ejemplo de Kshatriya es Arjuna el guerrero, ¿no? Entonces, por eso acá Prabhupada dice, su dharma o lo que él debe hacer es violencia, porque él es un Kshatriya, debe ir a la pelea a defender a su pueblo, a su gente. Perdón, era nomás para que se acuerden de que era Kshatriya, porque si no, no van a entender nada de lo que estamos hablando. Perfecto. Todo el mundo tiene que limpiar su corazón mediante un proceso gradual y no de un modo abrupto. Sin embargo, cuando uno trasciende las modalidades de la naturaleza material y se sitúa plenamente en el estado de conciencia de Krishna, puede realizar cualquier cosa bajo la dirección del maestro espiritual genuino. En esa etapa perfecta de conciencia de Krishna, el Kshatriya puede actuar como Brahmana o el Brahmana como Kshatriya. En la etapa trascendental no se aplican las distinciones del mundo material. Por ejemplo, Vishvamitra era Kshatriya en un principio, pero posteriormente actuó como Brahmana, mientras que Parashurama era Brahmana, pero posteriormente actuó como Kshatriya. Como ellos se hallaban en una posición trascendental, podían hacerlo. No obstante, mientras uno se encuentra en el plano material, debe ejecutar sus deberes conforme a las modalidades de la naturaleza material. Al mismo tiempo, debe tener una comprensión plena del estado de conciencia de Krishna. 36. Arjuna dijo: oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Miren esta pregunta que importante para todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva, o sea, si uno se quiere portar bien, ¿qué es lo que nos lleva a los actos pecaminosos? Porque igual, aunque decimos, no, hoy lunes empiezo dieta y en la mitad del día me como una cuchara de dulce de leche. O dos. ¿Qué es lo que me lleva? Entonces, esa es la pregunta de Arjuna, ¿no? Una pregunta que todos seguramente tenemos, no que comer un dulce de leche sea pecaminoso, sino estoy poniendo un ejemplo de cómo uno a veces tiene una determinación en querer hacer algo y hay algo, una fuerza superior que nos saca de Nos eso. Y saca decir, de eso, ¿por no lo qué? permite. ¿Por qué voy por el mal camino? Entonces, esta es la pregunta de Arjuna, que es una pregunta que seguramente en algún momento Se va a nos contestar. hayamos hecho, ¿no? Significado. La entidad viviente, como parte integral del Supremo, es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. En consecuencia, por naturaleza, no está sujeta a los pecados del mundo material, pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas, y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. Siendo esto así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso, aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado. Aún así se lo obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se halla dentro, sino que se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el verso siguiente. Cómo vienen enganchándose los versos, ¿no? Porque hablamos primero de la naturaleza material, de que no hay que reprimirse, de seguir un camino para cambiar, para transformar esa energía. Y acá nos dice, aunque a veces no queremos actuar así, ¿no? No queremos e igual actuamos así, como se van ibanando los distintos versos. Texto 37. La Suprema Personalidad de Dios dijo: es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Significado.
Cuando una entidad viviente se pone en contacto con la creación material, su eterno amor por Krishna se transforma en lujuria, en asociación con la modalidad de la pasión. O, en otras palabras, el sentido de amor por Dios se transforma en lujuria, al igual que la leche en contacto con tamarindo se transforma en yogur. Luego, cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. La ira se transforma en ilusión y la ilusión hace que continúe la existencia material. Por lo tanto, la lujuria es el peor enemigo de la entidad viviente, y es únicamente la lujuria la que induce a la entidad viviente pura a permanecer enredada en el mundo material. La ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios. De manera que, si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hasta el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. La suprema personalidad de Dios se expandió en muchos para beneficios de su bienaventuranza espiritual, siempre en aumento, y las entidades vivientes son partes integrales de esta bienaventuranza espiritual. Ellas tienen, además, una independencia parcial, pero por el mal uso de su independencia, cuando la actitud de servicio se transforma en la propensión al disfrute de los sentidos, quedan bajo el dominio de la lujuria. El Señor hace la creación material para brindarles a las almas condicionadas una facilidad de complacer esas propensiones lujuriosas, y cuando ellas se encuentran totalmente desconcertadas debido a las prolongadas actividades lujuriosas, comienza a hacerse preguntas acerca de su verdadera posición. Esa indagación es el comienzo de los Vedanta Sutras, en los que se dice Atato Brahma Yajnasya. Uno debe investigar acerca del Supremo, y al Supremo se lo define en el Srimad Bhagavatam como Shammadi Asyayatot Yadat Itaratas Cha. El origen de todo es el Brahman Supremo. Así pues, el origen de la lujuria también se halla en el Supremo. Si por lo tanto la lujuria se transforma en amor por el Supremo, o se transforma en conciencia de Krishna, o en otras palabras, en desear todo para Krishna, entonces tanto la lujuria como la ira pueden ser espiritualizadas. Hanuman, el gran servidor del señor Rama, exhibió su ira en acción de prenderle fuego a la ciudad dorada de Rávana, pero al hacerlo se convirtió en el devoto más sobresaliente del Señor. Aquí también, en el Bhagavad Gita, el Señor induce a Arjuna a utilizar su ira en contra de sus enemigos, para la satisfacción del Señor, de manera que la lujuria y la ira, cuando se emplean en el proceso de conciencia de Krishna, se convierten en nuestros enemigos, y no amigos, y no en enemigos nuestros. Voy a prender la luz. Algo que quería, que acabo de buscar, era la palabra lujuria. Porque muchas veces cuando pensamos en la palabra lujuria, pareciera ser como que solo una connotación sexual. Es por lo que general lo que... Ahí apagaste. Estaba prendida y ahora la apagaste. Bueno, aquella de atrás estaba prendida, no se apagó ahora. Bueno, entonces, la lujuria... Sí. ¿Y la apagaste, Sara, que quedó prendida? No puedo prender. Bueno, entonces la lujuria por lo general está relacionada, cuando uno piensa en lujuria, pensamos siempre en lujuria sexual. Es como que es lo primero que nos viene a la cabeza, pero en realidad la palabra lujuria es más completa y busqué simplemente en Google puse definición de lujuria y se las voy a leer. Exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Son todos los sentidos. O sea, es exceso o abundancia de cosas que estimulan. O sea, objetos, cuando tenemos un exceso o una sobreestimulación o cantidad de cosas que estimulan, de objetos que estimulan nuestros sentidos. Entonces, por ejemplo,
si mi sentido, el mismo ejemplo de antes, fuera el alcohol, entonces si yo tengo mucho alcohol en mi casa, voy a estar sobreestimulada, eso es lujuria, eso me va a generar lujuria, que no quiere decir la lujuria sexual. Quería aclararlo porque como que cuando uno empieza a leer al principio parece como que uno siempre está pensando en eso. Y este verso, la verdad, es muy interesante, y si releen, los invito a que relean, especialmente los primeros 2 párrafos de la explicación de Srila Prabhupada, y que lo lean con detalle porque es muy rico, hay mucha información, y en definitiva lo que dice que la lujuria misma también viene de Krishna. Entonces, bueno, los invito a que lo lean para que lo puedan digerir, ¿no? Un poquito más, que dice, de hecho dice, en otras palabras, el sentido de amor por Dios, que ese es el que nosotros, al que aspiramos ahora, a volver a encontrar, a volver a desarrollar nuestro amor por Dios, pero que lo perdimos o que nos desconectamos de alguna manera, ese se transforma en lujuria. Cuando la lujuria no es satisfecha, se convierte a su vez en ira. Perdón, se transforma en lujuria cuando se asocia en este mundo con una de las modalidades de la naturaleza material, que es rayas, o la modalidad de la pasión. ¿Sí? Entonces, cuando ese amor que teníamos por Dios en este mundo se conecta, se transforma en lujuria. Es interesante porque en realidad todo viene de Dios, ¿no? Entonces, hasta esto mismo, ¿no? Que nos termina llevando a la caída. Quería mencionar eso. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto o alguien quiere mencionar algo. Si no, seguimos. ¿Seguimos? ¿Quieres mencionar algo? Sí. ¿Continuamos? Sí. 38. Así como el fuego lo cubre el humo, o como un espejo lo cubre el polvo, o como el embrión lo cubre el vientre, así como la entidad viviente la cubre en distintos grados de esa lujuria. Significado. Hay 3 grados de cobertura de la entidad viviente mediante el cual su conciencia pura es oscurecida. Esta cobertura no es más que diferentes manifestaciones de la lujuria, tal como el humo en el fuego, el polvo en el espejo y el vientre alrededor del embrión. Cuando se dice que la lujuria se asemeja al humo, se sobreentiende que el fuego de la chispa viviente puede percibirse un poco. En otras palabras, cuando la entidad viviente exige ligeramente su conciencia de Krishna, se dice que se asemeja al fuego cubierto por el humo. Aunque donde hay humo, tiene que haber fuego. En la primera etapa no hay una manifestación patente del fuego. Esa etapa es como el comienzo del cultivo de conciencia de Krishna. El polvo es el espejo. El polvo en el espejo se refiere a un proceso de limpieza del cuerpo, limpieza de la mente mediante diversos métodos espirituales. El mejor proceso es el de cantar los santos nombres del Señor. El embrión cubierto por el vientre es una analogía que ilustra una posición desamparada, pues en el vientre el niño está tan desamparado que ni siquiera puede moverse. Esa etapa de la condición viviente se dice que se asemeja a la de los árboles. Los árboles también son entidades vivientes, pero se le ha puesto en semejante condición de vida por una exhibición tan grande de lujuria, que prácticamente están desprovistos de toda conciencia. El espejo cubierto se dice que se asemeja a las aves y las bestias, y el fuego cubierto por el humo se dice que se asemeja al ser humano. En la forma de un ser humano, la entidad viviente puede revivir un poco el estado de conciencia de Krishna, y si se desarrolla adicionalmente, el fuego de la vida espiritual puede ser encendido. Mediante la manipulación cuidadosa del humo que hay en el fuego, se puede llegar a avivar este último. De modo que la forma humana de vida es una oportunidad para que la entidad viviente se escape del enredo de la existencia material. En la forma humana de vida, uno puede conquistar al enemigo, la lujuria, mediante el cultivo de conciencia de Krishna, bajo una guía capaz. Penselo para ponerte luz. Sigo con el 39. Sí, dale. Texto 39. Así pues, la conciencia pura de la sabia entidad viviente es cubierta por su enemigo eterno en forma de la lujuria,
que nunca se satisface y arde como el fuego. Significado. En el Manusmriti se dice que a la lujuria no se la puede satisfacer con ninguna cantidad de disfrute de los sentidos, tal como al fuego nunca se lo extingue mediante un suministro continuo de combustible. En el mundo material, el centro de todas las actividades es la vida sexual, y por ello este mundo material recibe el nombre de Maitunya Agara, o los grilletes de la vida sexual. En la cárcel ordinaria, a los criminales se los mantiene tras unas rejas. De igual manera, a los criminales que desobedecen las leyes del Señor, se los encadena por medio de la vida sexual. El adelanto de la civilización material sobre la base de la complacencia de los sentidos significa aumentar la duración de la existencia material de la entidad viviente. Así pues, esta lujuria es el símbolo de la ignorancia que mantiene a la entidad viviente dentro del mundo material. Mientras uno disfruta de la complacencia de los sentidos, pues puede que haya algún sentimiento de felicidad, pero de hecho ese supuesto sentimiento de felicidad es el mayor enemigo de aquel que disfruta de los sentidos. Texto 40. Los sentidos, la mente y la inteligencia son los lugares de asiento de esa lujuria, a través de los cuales ella cubre el verdadero conocimiento de la entidad viviente y la confunde. El enemigo ha ocupado diferentes posiciones. El enemigo, ¿se acuerdan quién era? La lujuria, ¿no? Siempre volvemos, el enemigo acá que estamos hablando es la lujuria. El enemigo ha ocupado diferentes posiciones estratégicas en el cuerpo del alma condicionada. Estamos en el significado del 40. Y por consiguiente, el Señor Krishna señala esos lugares para que aquel que quiera conquistar al enemigo pueda saber dónde encontrarlo. Como bien dijo el verso, en los sentidos, en la mente y la inteligencia. Ahí es donde se sienta la lujuria. La mente es el centro de todas las actividades de los sentidos. Y de ahí, cuando oímos hablar de los objetos de los sentidos, por lo regular, la mente se vuelve la fuente de todas las ideas de la complacencia sensual, y como resultado de ello, la mente y los sentidos se convierten en los depósitos de la lujuria. Luego, el departamento de la inteligencia se vuelve la capital de esas propensiones lujuriosas. La inteligencia es el vecino inmediato del alma espiritual. La inteligencia lujuriosa influye en el alma espiritual para que adquiera el ego falso y se identifique con la materia, y por ende con la mente y los sentidos. El alma espiritual se vuelve adicta a disfrutar de los sentidos materiales y confunde esto con la verdadera felicidad. Esa falsa identificación del alma espiritual se explica muy bien en el Srimad Bhagavatam 10.84.13. Un ser humano que identifica su ser con este cuerpo, hecho de 3 elementos, que considera que los subproductos del cuerpo son sus familiares, que considera venerable la tierra en la que nació y que va al lugar de peregrinaje simplemente para darse un baño y no para reunirse con los hombres de conocimiento trascendental que allí se encuentran, debe tenerse por un asno o una vaca. Muy bueno este verso. Pasamos al texto 341. Por lo tanto, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización. Por favor, no me vayan a cortar el internet, es lo único que pido. Por lo tanto, repito, oh Arjuna, el mejor de los Bharatas, desde el mismo principio domina este gran símbolo del pecado, la lujuria, mediante la regulación de los sentidos, la regulación, recuerden, no la represión, que habíamos hablado antes, y mata a esta destructora del conocimiento y la autorrealización.
O sea, lo que vemos es que el enemigo es la lujuria en cuanto a nuestro deseo de alcanzar la autorrealización, de poder tener conocimiento, ¿sí? La lujuria es la que siempre va en el medio. Y si se fijan, también me pareció interesante porque también involucra a la mente, a la inteligencia. Si volvemos al mismo ejemplo que veníamos usando, mis sentidos ven el alcohol, y eso un alcohólico lo sabe mucho, porque, claro, él tiene tal atracción por esa botella de alcohol, sus sentidos se sienten atraídos a ese objeto de los sentidos, la mente le dice, sí, está guardada en tal placar, y la inteligencia empieza a ver cómo hace para tomársela sin que nadie más se dé cuenta. O sea, todo está involucrado, O cómo ¿no? voy a la casa de tal que tiene el alcohol, cómo llego. Claro. Y entonces empieza cada vez la inteligencia, que es la que está, decía Prabhupada, más cerca del alma, empieza a irse hacia la lujuria. Entonces ahí ya cada vez nos alejamos y se crea esa brecha más grande para llegar en realidad al conocimiento y a la autorrealización. Significado. Perdón, la Sí. transformación de esto es usar la inteligencia para que el objetivo de nuestras vidas sea un gusto superior, no un ser superior. Entonces, esa es la transformación que debemos lograr. Que está, en vez de ir por la lujuria, que es el objeto de los sentidos, ir por un objeto de los sentidos que sea un ser superior. Bueno. Significado del texto 341. El Señor le aconsejó a Arjuna que regulara los sentidos desde el mismo comienzo, de modo que pudiera dominar al enemigo más pecador de todos, la lujuria, que destruye el anhelo de lograr la autorrealización y el conocimiento específico acerca del ser. Jnanam se refiere al conocimiento acerca del ser en contraste con el no ser, o, en otras palabras, el conocimiento de que el alma espiritual no es el cuerpo. Vijnanam se refiere al conocimiento específico acerca de la posición constitucional del alma y su relación con el alma suprema. En el Srimad Bhagavatam 2.9.31 eso se explica de la siguiente manera. El conocimiento acerca del ser y acerca del ser supremo es muy confidencial y misterioso, pero dicho conocimiento e iluminación específica pueden llegar a entenderse si el propio Señor los explica junto con sus diversos aspectos. El Bhagavad Gita nos da ese conocimiento general y específico acerca del ser. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor y por ende simplemente tienen la función de servir al Señor. Ese estado de conciencia se denomina conciencia de Krishna. Así pues, desde el mismo comienzo de la vida, uno tiene que aprender acerca de ese estado de conciencia de Krishna. Y de ese modo uno puede volverse plenamente consciente de Krishna y actuar conforme a ello. La lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios. Wow. El cual es natural para toda entidad viviente. Pero si a uno se le educa en lo referente al cultivo de conciencia de Krishna desde el mismo comienzo, ese amor natural por Dios no puede deteriorarse y volverse lujuria. Cuando el amor por Dios se deteriora y se convierte en lujuria, es muy difícil regresar a la condición normal. Sin embargo, el proceso de conciencia de Krishna es tan poderoso que incluso un principiante tardío puede volverse un amante de Dios por el hecho de seguir los principios regulativos del servicio devocional. De manera que a partir de cualquier etapa de la vida o a partir del momento en el que se entiende su urgencia, uno puede comenzar a regular los sentidos con el proceso de conciencia de Krishna, el servicio devocional del Señor y transformar la lujuria en amor por Dios, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. 42. Los sentidos de trabajo son superiores a la materia burda. La mente es más elevada que los sentidos. La inteligencia es aún más elevada que la mente. Y ella, el alma, nosotros, es incluso más elevada que la inteligencia. Entonces, si empezamos por niveles, digamos, vienen los sentidos,
Por encima de los sentidos estaría ¿qué? Bueno, primero, perdón, la materia burda o el objeto de los sentidos. Sobre eso, los sentidos. Sobre los sentidos, ¿qué seguiría? En base a lo que dice el verso. La mente, La mente. Y por encima de la mente, la inteligencia. la inteligencia. Y por encima de la inteligencia, el alma. Y Ese es más. podemos añadir entre la mente y la inteligencia el falso ego. Bueno, significado. Los sentidos son las diferentes salidas de las actividades de la lujuria. La lujuria está retenida dentro del cuerpo, pero se le da salida a través de los sentidos. Por consiguiente, los sentidos son superiores al cuerpo como un todo. Estas salidas no se emplean cuando existe un estado de conciencia superior o conciencia de Krishna. En el estado de conciencia de Krishna, el alma se pone en contacto directo con la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, la jerarquía de las funciones corporales, tal como se describe aquí, termina finalmente en el alma suprema. La acción corporal entraña las funciones de los sentidos, y detener los sentidos significa detener todas las acciones corporales. Pero como la mente es activa, entonces, aunque el cuerpo esté en silencio y en reposo, la mente actuará, tal como lo hace durante el sueño. Más por encima de la mente se halla la determinación de la inteligencia, y por encima de la inteligencia se halla el alma propiamente dicha. Así pues, si el alma se consagra directamente al Supremo de modo natural, todos los demás subordinados, es decir, la inteligencia, la mente y los sentidos, quedarán ocupados automáticamente. En el Katha Upanishad hay un pasaje similar en el que se dice que los objetos de la complacencia de los sentidos son superiores a los sentidos y la mente es superior a los objetos de los sentidos. Por lo tanto, si la mente se halla directa y constantemente consagrada al servicio del Señor, no hay ninguna posibilidad de que los sentidos se ocupen de otra manera. Fíjense, acá ya nos está diciendo cómo transformar. Esta actitud mental ya se ha explicado. Param drishtva nivartate. Si la mente está dedicada al servicio trascendental del Señor, no hay ninguna posibilidad de que se dedique a las propiedades inferiores. En el Katha Upanishad, al alma se la ha descrito como Mahan, lo grande. Por consiguiente, el alma está por encima de todo, es decir, de los objetos de los sentidos, de la mente y de la inteligencia. Luego, la solución a todo el problema consiste en entender directamente la posición constitucional del alma. Uno tiene que averiguar con inteligencia cuál es la posición constitucional del alma y a continuación ocupar siempre la mente en el cultivo de conciencia de Krishna. Eso resuelve todo el problema. A un espiritualista neófito se le aconseja generalmente mantenerse apartado de los objetos de los sentidos. Pero además de eso, uno tiene que fortalecer la mente mediante el uso de la inteligencia. Si mediante la inteligencia uno ocupa la mente en el cultivo de conciencia de Krishna, entregándose por completo a la suprema personalidad de Dios, entonces, de manera automática, la mente se fortalecerá, aunque los sentidos son muy fuertes, como serpientes, no serán más eficaces que una serpiente con los colmillos rotos. Mas a pesar de que el alma es el amo de la inteligencia y la mente, y también de los sentidos, aún así, a menos que se fortalezca mediante la asociación con Krishna en el proceso de conciencia de Krishna, habrá muchas posibilidades de caer a causa de la agitada mente. La agitada mente. No para. Texto 43. Y acá como que nos hace un cierre Krishna. En consecuencia, sabiendo que uno es trascendental a los sentidos, la mente y la inteligencia materiales, o Arjuna, el de los poderosos brazos, y le dice así porque, a ver, vos que sos tan poderoso, se debe estabilizar la mente mediante una inteligencia espiritual deliberada,
el proceso de conciencia de Krishna. Y así, mediante la fuerza espiritual, conquistar a ese insaciable enemigo conocido como la lujuria. Significado. Este tercer capítulo del Bhagavad Gita dirige de un modo concluyente hacia el estado de conciencia de Krishna, mediante el hecho de uno conocerse como servidor eterno de la suprema personalidad de Dios, sin considerar que el vacío impersonal es el fin último. En la existencia material de la vida es indudable que a uno lo influencian las propensiones de la lujuria y el deseo de dominar los recursos de la naturaleza material. El deseo de enseñorearse y de complacer los sentidos es el peor enemigo del alma condicionada. Pero mediante la fuerza del proceso de conciencia de Krishna, uno puede controlar los sentidos materiales, la mente y la inteligencia. Uno no debe abandonar repentinamente el trabajo y los deberes prescritos, pero por medio del desarrollo gradual de conciencia de Krishna, uno puede situarse en una posición trascendental, sin que lo influencien la mente y los sentidos materiales, en virtud de una inteligencia estable, dirigida hacia la identidad pura de uno. Esa es la esencia de este capítulo. En la etapa inmadura de la existencia material, las especulaciones filosóficas y los intentos artificiales de controlar los sentidos a través de la supuesta práctica de posturas yógicas nunca pueden ayudar al hombre a dirigirse hacia la vida espiritual. Él debe ser adiestrado en el proceso de conciencia de Krishna por una inteligencia superior. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 3 del Srimad Bhagavad Gita titulado Karma Yoga o el desempeño del deber prescrito de uno con conciencia de Krishna. Ya, Así terminamos que el capítulo. terminamos el capítulo 3, lo felicito y encima justo a tiempo. Pero quiero abrir para ver si hay preguntas o dudas o comentarios o algo que les haya llamado la atención y les haya gustado resaltar. Lo que sea, si es que se les prendió alguna alarma. Marcelo, ¿vos tenés algo para contar? O Javier abrió su micrófono. Decinos, Javier, contanos. Sí, algo que me llamó mucho es donde dice, la lujuria es únicamente el reflejo pervertido del amor por Dios. Eso me hizo, me conmovió realmente. ¿Por qué? Contanos un poco más. Porque nunca relacionaba que uno puede tener algo pervertido por el amor a Dios. O sea, eran dos cosas que no las podía concebir. Entonces, como lo explican acá, me hizo un crash interesante. Está bueno. Hay una analogía muy interesante que se usa, de hecho la vamos a ver más adelante en el Bhagavad Gita, que es el árbol bañano. No sé si ustedes alguna vez vieron un árbol bañano, pero es un árbol muy grande que tiene muchas ramas que crecen hacia abajo y tiene raíces que crecen hacia arriba. Entonces en algún punto hay muchas raíces, muchas ramas y al final no se sabe qué es raíz y qué es rama. Y que cuando uno de estos árboles se refleja además en el agua, se dice que en realidad el mundo material es un reflejo del mundo espiritual, pero dado vuelta. Entonces, por eso es, el amor por Dios se transforma en lujuria, porque es exactamente el opuesto, es el pervertido, digamos, de lo que sería el mundo espiritual. El amor trascendental. Del amor trascendental por Dios se transforma en lujuria. Bueno, nada, quería compartirlo porque eso es lo que se dice que es el mundo material, esa es la analogía que a veces se da. Y cuanto, bueno, más nos alejamos, digamos, de la base, más perdidos estamos de la fuente. Tal cual. Muy buena esa observación, Muchas Javier. gracias. Gracias por compartirlo. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, si nadie tiene nada más o no quieren comentar nada más, cerramos acá. Empezamos la semana que viene con el capítulo 4. Conocimiento trascendental, que no Vamos es avanzando. pervertido. Conocimiento trascendental.
Bueno, gracias a todos por conectarse, por abrir sus cámaras. Siempre es lindo verlos. Y bueno, ya el próximo lunes estamos allá en vivo en Mar del Plata para los que directo. van. Y bueno, si no, online para los que se conectan por Zoom. Gracias a Muchas gracias todos. a todos, Hare Krishna, y bueno, nos vemos el lunes que viene.